Veamos un segundo ejemplo de cómo realizar el árbol arraigado de una expresión algebraica. Recordemos los pasos rápidamente. Vamos a etiquetar la raíz del árbol arraigado con la operación principal de la expresión algebraica. En este caso, nuestra expresión algebraica es una expresión en el conjunto de las proposiciones. Y la operación con la que etiquetaríamos la raíz sería con la negación de toda esta expresión algebraica. Esa sería nuestra raíz. Recordemos que podemos distinguir las operaciones entre unarias y binarias. Y recordemos que si la etiqueta de un nodo es una operación binaria, se dibujaban dos vástagos. Ver como en este diagrama, y el vástago en un caso es 1 y en el otro caso es la operación de esta subexpresión algebraica. Las etiquetas de los vástagos dependen de los miembros que componen la operación. Si es una expresión algebraica, se etiqueta con la operación principal, como pasó acá en este caso, y si es una hoja, se etiqueta con el elemento del álgebra, que en este caso era en el álgebra de los números, que era un 1. Si la etiqueta de un nodo es una operación unitaria, se dibuja solo un vástago y la etiqueta de este vástago es un elemento, o sea, una hoja, o es una expresión algebraica. En este segundo caso, la etiqueta es la operación principal de esa subexpresión algebraica. Finalmente, se finaliza el proceso cuando todas las ramas terminan en hojas etiquetadas con elementos del álgebra. En la construcción de un árbol algebraico se respeta la expresión algebraica y se tiene en cuenta la prioridad de paréntesis para que exista solo un árbol de esa expresión algebraica. Bien, no vamos a aplicar equivalencias, es a lo que hace mención esta nota. Por ejemplo, nosotros en el álgebra de las proposiciones podríamos aplicar equivalencias del bicondicional o del condicional. No lo vamos a hacer para que todos lleguemos a la misma expresión del árbol. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Que siempre las operaciones, como hemos dicho, son unarias o binarias. En este caso, fíjense, tenemos una conjunción y parece que estaba hecha entre tres proposiciones, lo cual es imposible. Entonces vamos a asociar de izquierda a derecha. Bien, ¿qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Acá que se ha olvidado, muy importante, se ha olvidado la negación. En esta, vamos a desarmar allí. Se ha olvidado la negación para que esté bien escrita la equivalencia. Allí está faltando esa negación de nuestra expresión algebraica. Bien, perfecto, ahora sí. Ya podríamos empezar. ¿Qué otra cosa es importante que tengamos en cuenta? Que en el álgebra de las proposiciones, las hojas son simplemente proposiciones afirmadas. Así que tener en cuenta ese detalle. Bien, iniciemos entonces el árbol de esta operación en el álgebra de las proposiciones. Hemos dicho entonces que vamos a etiquetar con la operación principal, que es la operación negación. Esa negación está aplicada ¿a qué suboperación principal? A esa implicación. Y esa implicación se desarrolla entre el resultado de este paréntesis, que es el bicondicional, y a la derecha de ¿quién? Vamos a mirar. De esta disyunción. Entonces, terminemos de desarrollar el paréntesis de la izquierda que se hace entre la proposición A y la negación de la proposición B. O sea que allí tengo nuevamente una operación unaria. Y finalmente tengo B, que es la hoja. Bien, esta disyunción decíamos que se hace entre esta conjunción, veamos de hacerlo, y esta implicación.
la conjunción de la izquierda que nos ha quedado se hace entre quiénes. Entre el resultado del paréntesis que está con rojo, que es otra conjunción, y el complemento de la proposición E. O sea que como es complemento, es una operación unaria de la proposición E, que es la hoja, y por el otro lado el paréntesis rojo que se hacía la conjunción entre las proposiciones C y D. Bien, vamos a terminar de desarrollar entonces esta implicación. ¿Entre quiénes se hace? Entre la disyunción que tenemos y el resultado de la negación de nuestra proposición H. Ya tenemos la hoja. Y esta disyunción se hace entre quiénes? Se hace entre las proposiciones que tenemos, que son F, que es hoja, y G, que es hoja. Bien, esto se ha desarrollado en el álgebra de proposiciones, pero podría ser que nos hubieran planteado, voy a hacer un ejemplo corto, por ejemplo, que nos hubieran planteado, haga en el álgebra de conjuntos, el árbol algebraico, voy a hacer, por ejemplo, del complemento de A unión B, intersección el conjunto F, todo eso es el resultado de esa operación. Diferencia simétrica, por ejemplo, el complemento de G intersección E intersección el complemento de P, por ejemplo, por decir. Bueno, entonces, ¿tenemos equilibrados los paréntesis? Sí. Veamos, entonces la operación principal va a ser en este caso esa operación que no hace falta buscar equivalencias, que es la operación diferencia simétrica, que está marcada con ese triangulito. ¿Y se hace entre quiénes? El resultado de la izquierda entre esta intersección, y esa intersección se hace entre quiénes? Entre el resultado de ese complemento y el conjunto F. Y ese complemento se aplica ¿a quién? A una unión, y esa unión se hace entre los conjuntos A y B. Esas son las hojas. Bien, vamos a completar. Esta diferencia simétrica se hace entre el resultado de este paréntesis también, porque dijimos que era una operación binaria que no nos hacía falta saber cómo se definía, que también tiene una intersección que se hace entre este complemento y este complemento, o sea que tenemos el complemento de esta operación, que es intersección, y esa intersección se hace entre el conjunto G y el conjunto E. Y por el otro lado, completamos, se hace entre el complemento del conjunto P. Bueno, allí nos queda entonces un árbol en el álgebra de los conjuntos.